más el sol hasta donde se pone, el nombre de Jehová es alabado. Gracias te damos, Jesús. Amén. Y oramos, Señor, también por las ofrendas, los diezmos que van a ser entregados hoy. Que siempre sea, Señor, usado para expandir tu reino, Señor, en todo el mundo. En el nombre de Jesús, Señor de Yeshua. Amén. Bueno, pues seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y la semana pasada vimos la resurrección de los dos testigos a quien la bestia había matado. ¿Se acuerdan que Dios mandó dos testigos, dos profetas, que ministraron durante los primeros 3 años y medio de la tribulación? Y vimos que Dios les dio un poder increíble, una autoridad increíble. Y los protegió sobrenaturalmente en que cualquiera que tratara de matarlos, de cualquier manera, imagino que van a usar todo método para tratar de matarlos, dice que salía fuego de su boca y los consumía, los mataba, y así tenían que morir todos aquellos que les quisieran hacer daño. El mensaje de estos dos testigos era un mensaje de juicio, pero también de redención, de salvación. Y el mundo inconverso, el mundo que rechazó a Dios, los llegó a odiar, porque dice que Dios les dio el poder para convertir las aguas en sangre, para llamar a detener la lluvia, para llamar cualquier plaga que querían las veces que querían, ¿verdad? Y el mundo los llegó a odiar y finalmente salió la bestia, ¿verdad? El anticristo, el antimesías, que Dios les permitió que los matara. Y después de que los mató, la gente se regocijó, estaban tan contentos que se mandaban presentes, regalos unos a los otros. Y todo el mundo los va a ver cuando estaban ministrando y los va a ver cuando están muertos, ¿verdad? Por los satélites. Pero para horror de ellos, el Señor los resucitó. Y todo el mundo lo vio y estaban llenos de terror porque Dios los había vindicado, estaba afirmando que el testimonio de ellos era verdadero, era cierto. Y vimos que con el regreso a vida de los testigos, Dios vindicó su mensaje, que era el mensaje, como les digo, de juicio, pero también de esperanza, de salvación. Y vimos también que al ascender al cielo de los dos testigos hubo un gran terremoto que mató a 7,000 personas y destruyó una décima parte de la ciudad de Jerusalén, porque ellos van a estar ministrando en el lugar del templo. El templo va a ser reconstruido y es allí donde van a predicar estos dos profetas. Y cuando muchos hebreos presenciaron esto, creyeron en Jesús y le dieron la gloria a Dios. Entonces, a causa del testimonio de estos dos testigos y el testimonio de los 144,000 evangelistas judíos que ya estudiamos, va a haber una gran cosecha en la tierra. No sé cuántos vayan a ser salvos, pero cuando leemos el relato de los 144,000 testigos o judíos evangelistas, dice que había una multitud que no se podía contar, de toda lengua, tribu y nación. Entonces, aún durante los juicios de Dios, durante este terrible tiempo conocido como la tribulación, hay campo para la misericordia de Dios. Van a haber muchas personas salvas. Además, estudiamos que al tocar la séptima trompeta, donde se anuncia que todos los reinos del mundo han pasado a ser de Dios y de su Mesías, además caerá granizo y otro terremoto. Al sonar la séptima trompeta, no va a ser cualquier granizo, no va a ser cualquier terremoto, va a ser un terremoto de proporciones, como dicen, apocalípticas. Y el granizo, no estoy seguro del tamaño de este granizo, pero después vamos a ver, me parece que, no me recuerdo si ya lo vimos, pero va a haber un tiempo donde va a caer granizo como de 100 libras cada granizo.
Imagínense ustedes la destrucción que va a causar esto. Granizo y fuego, mezclado con fuego. No queremos estar aquí cuando suceda esto. Yo no quiero estar aquí. Y yo creo que el Señor nos va a arrebatar, nos va a recoger antes que comience estos últimos 7 años que la Biblia llama las semanas 70 de Daniel, ¿verdad? Daniel le profetizó a Israel que son 70 semanas de años que fueron apartados para la nación de Israel. Entonces, la última semana, los últimos 7 años conocidos como la tribulación, no son para la iglesia. La iglesia no existía en las primeras 69 semanas y tampoco va a estar aquí durante la última semana, ¿verdad? Porque ese no es el propósito de Dios. Nosotros vamos a ser arrebatados y entonces Dios una vez más va a enfocarse en la nación de Israel. Ok, vamos a comenzar. Este día he titulado este mensaje La batalla en el segundo cielo. Estamos ahora en una pauta entre los juicios de las 7 trompetas y el comienzo de las 7 copas. Los últimos 7 juicios que van a suceder en la segunda parte de este periodo de 7 años, que es conocido como la gran tribulación. Entonces, el periodo de 7 años es la tribulación, pero los últimos 3 años y medio han sido denotados como la gran tribulación, porque si ustedes piensan que han pasado cosas terribles ya, el último periodo de los 7 años va a ser aún peor. Entonces vamos a comenzar ahí en Apocalipsis, capítulo 12. Disculpen. Tenemos que atender esto. Denos por favor unos momentos. Disculpen esa interrupción, tuvimos que atender eso. Entonces, vamos a comenzar vamos a ver el capítulo 12 de Apocalipsis. Y dice: pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. Entonces, escriban sus papeles. Una señal es un símbolo que apunta hacia otra cosa. Dice que se vio una gran señal. Se vio una gran señal. Entonces, el libro de Apocalipsis está lleno de señales, ¿verdad? Y como definimos, la señal es un símbolo de otra cosa. Esta señal es la primera de 7 señales en la segunda parte de Apocalipsis. Tenemos otras señales que también vamos a ver. Entonces, cuando habla aquí de una mujer, no está hablando de una mujer literal, sino es una señal. Esta mujer es una representación simbólica de Israel en el Antiguo Testamento como la esposa de Dios. Varias veces en el Antiguo Testamento Israel era descrito como la esposa de Yahweh, la esposa de Jehová. Dice ahí en Isaías 54, 5 y 6, dice: tu marido es tu creador. Estaba hablando el profeta Isaías escribiendo a Israel. Dice: y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Y su nombre es el Dios de toda la tierra. Yo el Señor te lo he dicho.
te llamé cuando eras una mujer abandonada y de espíritu decaído, cuando eras como una joven esposa que ha sido repudiada. Entonces, esta mujer es nada menos una representación de la nación de Israel. En el libro de Apocalipsis aparecen otras 3 mujeres simbólicas. La primera de ellas es Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? En el capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis. Y esta mujer es un símbolo, una señal del paganismo, representa el paganismo. Tenemos también a la mujer escarlata, ¿se acuerdan? La gran ramera. Esta representa a la iglesia apóstata. Y pueden leer sobre ella aquí mismo en el Apocalipsis, en el capítulo 17, versos 3 al 6. Y vemos también a la esposa del Cordero. ¿Quiénes son? ¿Quién es esta mujer? La iglesia, nosotros. Representa a la iglesia verdadera. Ahí lo vamos a volver a ver en el capítulo 19, verso 7 de Apocalipsis. Entonces, acuérdense, una señal no es literal, sino que simboliza otra cosa. Acuérdense, eso es importante. Entonces, el contexto muestra que esta mujer no es la iglesia. Hay muchas personas que creen que esta mujer es la iglesia, pero acuérdense, la iglesia ya no está aquí en la tierra durante estos 7 años. Ya no estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos la esposa de ¿quién? La esposa de Jesús, ¿verdad? El Señor creó la iglesia y comenzó en el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés de Shavuot, ¿verdad? Y tiene un propósito muy específico para nosotros. Nos llama el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, y la esposa del Cordero, ¿verdad? Somos su esposa, hemos sido apartados y Él va a regresar por nosotros para ir a consumar el matrimonio. Entonces, la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles creyentes. No hay diferencia. Y tenemos ese gran destino de que algún día el Señor va a venir y vamos por nosotros y vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero. Va a durar aproximadamente un periodo de 2000 años. Pero al terminarse ese periodo, al arrebatar Jesús a su iglesia, entonces va a comenzar este periodo de 7 años llamado la tribulación, donde Dios una vez más se va a enfocar en Israel. Entonces, esta mujer, en este contexto, no es la iglesia, ya no estamos aquí, como muchos creen. Tampoco es la Virgen María, como muchos han propuesto. No es la Virgen María, porque esto no es una mujer literal, sino que representa a la nación de Israel. Vestida del sol representa la gloria, dignidad y exaltación del Israel que será salvo en la tribulación, al cual se le dará un reino. Entonces, este remanente, vamos a hablar después un poco más de él. Durante la tribulación va a haber un remanente en Jerusalén que va a ser salvo. El anticristo, el antimesías, va a matar a 2/3 partes de los judíos mundialmente. Y va a sobrevivir una 1/3 parte. Esta 1/3 parte, ellos van a recibir a Jesús, van a realizar, ¿sabes qué? Él es nuestro Mesías. Todo este tiempo nos habían engañado y creímos que este falso Mesías era el Mesías, pero no es Él, es Jesús, es Yeshua. Y lo van a recibir como su Salvador. Y ellos van a repoblar Jerusalén, Israel, y es de allí donde Jesús va a reinar en todo el mundo, ¿verdad? Estos son los redimidos. Y el sol, el hecho de que está vestida esta mujer que representa a Israel, vestida del sol, habla de la gloria, dignidad y la exaltación que Dios les va a dar durante el gobierno de 1000 años o el milenio.
Este es el reino que todo Israel ha esperado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban con Jesús y le dijeron, Señor, dinos cuándo van a pasar todas esas cosas y cuándo vas a entrar a tu reino? O sea, ¿cuándo vas a venir a establecer tu reino en la tierra? Y Jesús les dijo, no está para que ustedes sepan los tiempos y las sazones, les dijo. Dice, en otras palabras, esto va a suceder cuando Dios diga. Entonces, uno de los obstáculos más grandes para que los judíos, para que los hebreos reciban a Jesús como su Mesías, es este hecho. Ellos creen que primero tiene que venir el Mesías, dominar al mundo y establecer su reino ahí en Israel. Lo que ellos no comprendían es que Jesús tuvo que venir la primera vez para pagar por los pecados del mundo. Entonces, cuando los judíos vieron a Jesús crucificado, dijeron, no, este es simplemente otro líder que se levantó y lo mataron y lo eliminaron. Este no es el Mesías que estamos esperando. Entonces, para ellos es muy difícil recibir a un Jesús que fue crucificado, porque ellos están esperando a un conquistador. Lo que no comprenden o nunca comprendieron Isaías 53 es que Jesús primero tuvo que venir como el siervo sufrido, el siervo humilde que vino a pagar el precio de los pecados de la humanidad, ¿verdad? Esa es su primera venida. Y en su primera venida, entonces reveló esta creación especial que somos nosotros, la iglesia, judíos y gentiles creyentes en Jesús. Y algún día, antes de la tribulación, Jesús va a venir por nosotros. Y vamos a irnos a vivir con Él para siempre. Entonces va a comenzar este periodo de la tribulación. Entonces, cuando se presente el antimesías, el anticristo, va a venir con mucho poder, va a venir haciendo milagros, va a venir con mucho carisma, va a tener la solución al parecer de todos los problemas del mundo, va a unir a las naciones y va a decir, este es el conquistador, este es el Mesías que hemos estado esperando por siempre. Y no es Dios, porque los judíos, los hebreos, ellos no creen que el Mesías que viene es Dios. Y después vamos a ver cómo esto va a ser crítico y fundamental para que los judíos crean en el verdadero Mesías, en Jesús en Yeshua. La luna posiblemente representa la relación del pacto que Dios hizo con Israel, pues la celebración de la luna nueva era asociada con adoración. Ahí dice en 1 de Crónicas 23:31, dice, y para ofrecer delante del Señor continuamente todos los holocaustos en los días de reposo y en las lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito. Entonces, los judíos, cuando había una luna nueva, hacían una celebración que representa adoración. Es muy posible que eso es lo que represente que esta mujer, Israel, tenía la luna bajo sus pies. Estaba vestida del sol y tenía la luna bajo sus pies. Las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Por eso sabemos que no es María, porque María era miembro de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces esta representación va más allá de un ser humano, representa a una nación. La mujer encinta representa a la nación de Israel. Y dice que gritaba con dolores de parto. Israel, comúnmente era representado como una mujer dando a luz, agonizando y sufriendo por siglos, deseando que el Mesías arribara y destruyera a Satanás, el pecado y a la muerte, y marcar el comienzo de su reino. Los hebreos, hermanos, los judíos han sufrido mucho a través de la historia, en parte por su desobediencia, pero también porque el diablo siempre ha querido destruirlos. ¿Por qué? En primer lugar, para que no viniera el Mesías, para que no naciera Jesús, y en segundo lugar,
para que no se cumpla la profecía que dio Jesús. Les dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que no digan Baruch Haba Hashem Adonai, hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y a causa de ello han sido muertos millones de judíos, han sido perseguidos, han sido echados fuera de naciones, ¿verdad? Han sido vituperados, han sido golpeados. Es un odio que no se comprende, no se entiende. ¿Por qué odian tanto a Israel? Israel es un líder ahora, Dios lo ha bendecido tanto el país, un líder en agricultura, en las ciencias, un líder en la tecnología, en la computación, un líder en las ciencias médicas, produce más comida de la que necesita, y lo que hace es que bendice a las naciones alrededor. Aún sus enemigos, los tales llamados palestinos, los árabes, cuando les sucede algo, los traen a los hospitales de ellos y les dan atención médica, pero siguen odiando a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué odian tanto a los judíos? Donde quiera que van los judíos prosperan, crean empleos, se hacen médicos, doctores, abogados, han abogado por los derechos civiles, tantas cosas que hemos sido bendecidos a causa de ellos. ¿Por qué los odian tanto? Si lo miramos de una perspectiva terrenal, no vamos a poder dar una explicación, no tiene sentido. Pero si comprendemos las cosas de Dios, las cosas espirituales, nos damos cuenta que hay una razón sobrenatural del cual el mundo odia a Israel, odia a los judíos. Es un odio satánico, es un odio del maligno para querer eliminar a los judíos, porque no quiere que Jesús regrese la segunda vez. Entonces, si tratamos de dar una explicación física sobre por qué se odia al judío, no tiene sentido. No tiene sentido. Si acaso deberíamos de estar amándolos y dándoles gracias por todo lo que han contribuido a la humanidad. Pero no es así. Y vemos el odio manifestado en todos los lugares, ¿verdad? En Nueva York hay una cantidad grandísima de judíos. Y estamos viendo un incremento en crímenes en contra de ellos. En Los Ángeles también, en todas partes del mundo donde hay comunidades grandes, estamos viendo este odio manifestarse, ¿verdad? Y eventualmente lo que va a suceder es que va a crecer tanto el odio en contra de los judíos que van a regresar a Israel, ¿verdad? Porque el diablo los quiere juntar todos ahí para destruirlos, ¿verdad? Pero nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios, su inteligencia no tiene medida. Es más inteligente, es más sabio, ¿verdad? Dios los va a juntar, como dijeron los profetas, los voy a traer de los 4 rincones del mundo, no importa dónde se vayan. Yo los voy a traer una vez más y los voy a regresar a la tierra. De esta lo que llaman la diáspora, la dispersión. Y cuando estén en Israel, entonces los creyentes, los que somos creyentes, nos va a arrebatar el Señor, judíos y gentiles, y el resto del mundo se va a quedar a pasar este periodo de la tribulación. Pero Dios Jesús va a salvar un remanente de los hebreos. Ellos van a reconocer a Yeshua, dice que van a llorar por él como alguien a quien penetraron, a quien mataron, ¿verdad? Como a un primogénito. Pero eso va a ser en el futuro, durante la tribulación. Y por eso han sufrido mucho los judíos. Han sufrido mucho, pero esto no es nada. Esto no es nada. Viene la gran tribulación. Viene un tiempo donde yo pienso que van a tener que redefinir la palabra sufrimiento, porque van a pasar cosas terribles. Ok, vamos a seguir. Versos 3 y 4 dice: también pudo verse en el cielo otra señal. ¿Qué es una señal? Una representación de otra cosa. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Las diademas son coronas. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Entonces, escriban sus papeles.
El enemigo mortal de la mujer es Satanás, quien aparece 13 veces como un dragón en el libro de Apocalipsis. Es muy interesante, ese número 13 representa destrucción. Las 7 cabezas representan 7 reinos quienes han dominado a Israel. Unos en el pasado y otros en memoria reciente. ¿Florida? Estos 7 reinos son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y en tiempos recientes, se terminó en 1924, el Imperio Otomano, los turcos. Son 7 imperios que han dominado a Israel, y eso es lo que representan a las 7 cabezas de este dragón. Los 10 cuernos representan a 10 reinos futuros que reinarán bajo el mando del antimesías durante la tribulación. Y yo he escuchado, no, obviamente no puedo cerciorarme, no puedo confirmarlo, pero se dice que ya está un plan de dividir a la tierra, las naciones, en 10 regiones diferentes, ¿verdad? Que van a ser regidas por 10 diferentes personas, reyes. No sé si será cierto o no, pero si es cierto, para mí tendría sentido, porque estos 10 cuernos representan a 10 reyes que van a reinar durante ese tiempo. Dice la palabra de Dios que el anticristo va a tumbar a 3 y va a reinar con 7. No vamos a entrar a eso ahora porque nos estamos enfocando en este capítulo, pero vamos a ver eso después. Entonces, en su rebelión en contra de Dios, Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles que se unieron a él en su insurrección. Ahora, déjenme pausar aquí un momento. Si Satanás, el diablo, se lo reprenda, engañó a una tercera parte de los ángeles del cielo, entonces, ¿cómo creen que no nos puede engañar a nosotros? Los ángeles vivían en la presencia, en la gloria de Dios, en el cielo. Tenían el conocimiento que Dios les dio, Dios les enseñó, ¿verdad? Miraban el poder y la gloria de Dios. Pero aún sin embargo, este ser Lucifer, que lo llaman, los engañó, los convenció. Y yo estoy convencido que no fue nomás un momento, sino que trabajó y trabajó hasta que los engañó. Les digo, vénganse conmigo, y cuando yo derrote a Dios, los voy a poner en lugares de autoridad, ¿verdad? Tomó tiempo, pero los engañó. Entonces, si engañó a estos seres que son infinitamente más inteligentes, más poderosos que nosotros, y vivían en la presencia de Dios, ¿cómo creemos que no nos puede engañar a nosotros? Tengamos cuidado, dice la palabra de Dios, ten cuidado donde estés de pie o parado, no sea que caigas. Tenemos que poner nuestra confianza plena en Dios. Que Él nos libre de nuestro enemigo, que no perdió su poder. Ni Satanás ni los ángeles caídos cuando fueron echados perdieron su poder, lo que perdieron fue su posición. Pero siguen con su conocimiento, siguen con su poder, y necesitamos la protección de Dios para ayudarnos, hermanos, constantemente. Entonces, como no pudo prevenir el nacimiento virginal, o sea, el nacimiento de este niño, este hombre, Satanás trató de matar a Jesús en su niñez. ¿Se acuerdan ese relato en Mateo capítulo 2, versos 13 al 18? Cuando Herodes se dio cuenta que había nacido un rey, dijo, hey, ¿cómo que otro rey? Aquí yo soy el rey. ¿Se acuerdan? Y les mandó, les pidió a los magos, a estos sabios que vinieron a visitarlo del oriente, les dijo, hey, cuando lo encuentren, digan a mí para ir a adorarlo. No quería ir a adorarlo, quería ir a matarlo. Entonces Dios le mostró en un sueño a estos sabios que se fueran por otro rumbo, y cuando se dio cuenta Herodes se enojó mucho y ordenó matar a todos los niños, me parece que eran de Belén,
de 2 años y menos. Imagínense ustedes, madres con niños pequeños, que lleguen soldados y les arrebaten a sus bebés y los maten a sangre fría. Fue un crimen terrible, pero eso es Satanás, hermanos. Sí, fue Herodes el que dio la orden, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás del odio a Israel? ¿Qué hay detrás del odio racial? ¿Qué hay detrás de la inmoralidad y la perversidad? Satanás, el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Para destruir a la humanidad. Entonces, aquí la Biblia nos está revelando que el que está detrás de todas estas maldades es Satanás, el diablo. Acuérdense de eso. Tenemos que poner nuestra confianza plena en Dios, porque nuestro enemigo, como oramos esta mañana, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tiene una inteligencia mucho superior a la nuestra. Tiene experiencia con la humanidad por miles de años. Y si nosotros creemos en nuestro orgullo que podemos vencer nuestras propias fuerzas, estamos equivocados. Necesitamos el poder, necesitamos la gracia, oramos por la gracia de Dios, su poder, su fortaleza, para poder perseverar en su camino santo, y necesitamos su protección sobrenatural, ¿verdad? Pedro dijo, enfréntenlo, háganle frente, luchen, peleen, ¿verdad? Y el que nos provee nuestra protección, nuestro escudo, nuestra larga, ¿quién es? Es Jesús, que es nuestro esposo, ¿verdad? Que viene pronto por nosotros. No falta mucho. Ok, vamos a seguir. Y lo dice ahí en el verso 5, dice, la mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces, ¿qué los papeles? Jesús nació en forma de un niño varón y miembro de la tribu de Judá. Él es judío. Quiero enfatizar 2 cosas sobre esto. Número 1, Jesús es judío de la tribu de Judá y algún día regresará y reinará el mundo desde Jerusalén. No va a reinar de la Ciudad de México, no va a reinar de Nueva York, no va a reinar de París, no va a reinar de Londres, va a reinar de Jerusalén, en Israel, en la Tierra Santa, en la ciudad donde Él escogió poner su nombre. Hay una letra que se llama Shin, que representa el nombre de Dios. Y no puse la foto esta vez la ponga, pero se ve, cuando se mira de arriba la ciudad de Jerusalén, se mira esa letra de Shin. Es donde Dios puso su nombre, literalmente. Es muy hermoso. Y muchas veces se nos olvida, especial, hay parte de la iglesia que odia a Jerusalén, a los judíos, hermanos. ¿Cómo es posible? Si nosotros de allí venimos. Jesús es la raíz, Él es judío. A veces las personas se comportan como que Jesús es el presidente de su denominación. Y no es así, hermanos. Él es judío y Él va a regresar y va a establecer su reino en Jerusalén. Por eso debemos amar lo que Dios ama. Debemos amar a Israel. Debemos amar a los judíos. Debemos amar a los hebreos. Debemos orar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 122. Dice, orad por la paz de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. Debemos estar orando por la salvación de Israel. Hace poco el Señor nos concedió el privilegio de visitar la Tierra Santa. Y una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es orar por la paz de Jerusalén. Cuando oramos por la paz de Jerusalén, ¿qué estamos orando? Estamos orando que todo Israel reciba a Jesús como su Mesías, porque Él es el príncipe de paz. La única manera que va a llegar la verdadera paz a Jerusalén es cuando ellos reciban al príncipe de paz, a Jesús, a Yeshua. Y el Señor me concedió el privilegio de orar en Israel, en la santa ciudad, por la paz de Jerusalén. ¿Verdad? Qué hermoso. Hay un lugar que se llama el Muro de las Lamentaciones,
Es el único muro que quedó de la pared exterior del templo de Herodes, o el segundo templo. Y van allí a orar los hebreos, los judíos. Y escriben notas, oraciones en papelitos, y los meten entre las piedras del muro. Y entonces se nos dio a nosotros la oportunidad de ir y acercarnos al muro. Y cuando me acerqué, oré por la paz de Jerusalén, en Jerusalén. Qué privilegio, ¿verdad? Y mi oración fue: Señor, quita la venda de los ojos de Israel. Revélales la luz de tu evangelio. Que ellos conozcan a su verdadero Mesías, a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Acuérdense de esto. La promesa que Dios le dio a Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, verso 3, aún es vigente. Dice: bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldijere. Todavía está. Entonces, si queremos una bendición especial de Dios, hermanos, debemos amarlos. Debemos ayudar en lo que podamos, pero sobre todo debemos estar orando que Dios les abra los ojos para que ellos conozcan a su verdadero Mesías, porque muchos van a ser engañados y van a recibir al Mesías falso, al antimesías, al anticristo. Y tenemos que orar para que Dios les abra los ojos, para que ellos vean que su Mesías ya vino a morir por los pecados del mundo, ¿verdad? Y que pueden recibirlo como su Señor y Salvador. Eso es lo que podemos hacer, es orar por la paz de Jerusalén. Jesús es judío, Él no ha rechazado a Israel. Esa doctrina del reemplazamiento que llaman, que dicen que la iglesia reemplazó a Israel, son mentiras. La iglesia tiene su destino, Israel tiene el destino que trazó Dios para ellos. No los ha rechazado. Pablo dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo se dice? La ceguera de Israel es temporal. Es por un tiempo. Fue para que los gentiles, las ramas silvestres, fueran injertadas al olivo natural, a Jesús. Dice, y no sean arrogantes, porque así como Jesús sacó a las ramas naturales, injertó a las silvestres, también nos puede sacar y echar para afuera. Entonces, amemos a Israel, amemos a los judíos, amemos a los hebreos, oremos por la paz de Jerusalén. Hay una bendición muy especial cuando hacemos eso. Otra cosa, la segunda cosa que quiero decir es: Dios es descrito como hombre, como varón. Jesús nació como varón. Tengan cuidado, hermanos, de estas falsas enseñanzas donde están pintando a Dios como un personaje femenino. Hay muchos que están diciendo que Dios es una mujer. Tengan cuidado, eso es blasfemia. Jesús fue manifestado como un varón, como un hombre, y Él va a regresar como rey, no como una reina ni como una mujer. Dios es manifestado como masculino, varón. Tengan cuidado con esas mentiras. Lo que están haciendo es que están adorando a las diosas falsas, que siempre han adorado, ¿verdad? Estudien la mitología griega, los romanos, hay muchas diosas. No caigamos, hermanos, en ese espíritu de paganismo que está, ¿cómo se dice?, inmiscuyéndose en toda nuestra sociedad. Tengamos cuidado. Él va a regresar como rey, va a reinar como rey, no como reina ni mujer. Tengamos cuidado con eso, no caigamos en esas blasfemias. Dice la palabra de Dios que reinará con cetro de hierro. ¿Qué quiere decir? Con cetro de hierro. No sé si les ha tocado ver o investigar los cetros que usan los reyes de hoy, ¿verdad? Son muy bonitos, muy hermosos. Cetros hechos de oro, de plata, tienen piedras preciosas, diamantes. Pero dice la palabra de Dios que Jesús va a reinar con un cetro de hierro. ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir? Significa que el reinado de Jesús será absoluto y ya no se va a tolerar la injusticia ni el pecado. Todas estas cosas que estamos viendo, estas
abominaciones, el gobernador de California declarando al estado de California como un santuario para el aborto y para que los niños hagan operaciones para cambiar de sexo. Todo, hermanos, ya no se va a tolerar eso. Va a regresar Jesús y va a establecer su reino y ya no se va a tolerar ni la injusticia ni el pecado. Y mi alma anhela tanto eso, hermanos, que de veras tengamos a un rey que reine sobre nosotros, donde reina la justicia, la paz, donde reina la santidad. Pero eso no va a suceder hasta que no regrese Jesús. Mientras tanto, tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios para que vivamos vidas en paz. Vivamos en paz. Pero a la misma vez pedir, Señor, quita a los gobernantes corruptos. Quita a los gobernantes impíos y levanta gobernantes piadosos, levanta gobernantes justos, gobernantes que temen tu palabra, ¿verdad? Porque parece que las cosas van de mal en peor. Una cosa interesante, el versículo también habla de la ascensión de Jesús al cielo. Dice, pero su Hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Esto habla de la ascensión de Jesús. ¿Se acuerdan cuando regresó al cielo? Ahí del Monte de los Olivos. Hermanos, todo va a pasar en el Monte de los Olivos. Jesús fue crucificado en el Monte de los Olivos. Jesús oró por nosotros en el Monte de los Olivos. Jesús ascendió al cielo del Monte de los Olivos. ¿Y qué creen? Cuando regrese, va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. Es muy hermoso, muy bonito eso. Pero hay algo muy interesante aquí en esta parte. La palabra aquí, arrebatado, es la palabra harpazo. Quiere decir arrebatar, quitar repentinamente, tomar por la fuerza. Y es la misma palabra que se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, y me parece que la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, donde habla del rapto, del arrebatamiento. Entonces muchas personas creen que esta expresión alude al arrebatamiento de la iglesia. Así como Jesús fue tomado, así vamos a ser tomados nosotros, ¿verdad? En el harpazo, en el arrebatamiento, o que también es conocido como el rapto de la iglesia. Que no falta mucho para que pase, hermanos, no falta mucho. Miren, ahorita a lo mejor las cosas parecen estables, pero si estamos poniendo atención a lo que está pasando allá en Ucrania, ¿verdad? Lo que está haciendo el presidente Putin y sus amenazas. Los políticos aquí en Estados Unidos dicen mentiras y exageraciones y no cumplen con lo que dicen. Pero cuando un dictador como Putin dice cosas, tenemos que poner atención, ¿verdad? En días recientes anexó parte de la Ucrania, más bien les robó la tierra. Y los ucranianos están tratando de reconquistarla, pero ahora como supuestamente ya son parte de Rusia, dice que si los ucranianos están invadiendo a Rusia, y se va a involucrar Bielorrusia, otra nación que tiene un tratado con Rusia que dice, si te invaden tu tierra, nosotros tenemos que entrar a la guerra. ¿Y qué puede pasar? Que se puede usar como una excusa para empezar a involucrar otras naciones, ¿verdad? Que eventualmente puede dirigir a una tercera guerra mundial. Putin amenazó con usar armas nucleares. El oeste, el presidente Biden, el oeste le está diciendo, no lo hagas porque va a haber serias consecuencias. ¿Qué tal si lo hace, hermanos? ¿Qué tal si Putin decide de veras usar armas nucleares? Nuestra vida cambia así. En un momento estamos viviendo nuestra vida, estamos trabajando, estamos ministrando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y de repente suceden cosas terribles. Pongámonos bien con Dios. Estemos listos. Dice la palabra de Dios, oren y velen que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen
y está de pie delante del Hijo del Hombre. Porque puede cambiar repentinamente todo, hermanos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a seguir. Verso 6 dice: la mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la alimentaran durante 1260 días. ¿Cuánto es eso? Ya hemos dicho, 3 años y medio. Lo describe 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, este periodo de la gran tribulación. Escriban sus papeles. Al llegar el punto medio de la tribulación, el antimesías traicionará a Israel y cometerá lo que se termina como la abominación de desolación. Entonces, acuérdense, el profeta Daniel en el capítulo 9 nos revela que el antimesías va a establecer un pacto de 7 años, ¿verdad? Con Israel y con el mundo, va a prometer paz. Pero a la mitad de esos 7 años, que ahora conocemos como la tribulación, los va a traicionar y va a hacer esto. Se va a meter al templo de Dios, después de matar a los testigos, se va a sentar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde representa la presencia de Dios, y va a demandar que todo el mundo lo adoren como Dios. Eso va a ser el colmo para los judíos. Van a decir, no, dice, tú no eres Dios. ¿Cómo que eres Dios? Y en ese momento muchos van a realizar que están siguiendo al Mesías equivocado. Y que el Mesías verdadero, Jesús Yeshua, que se les predicó, que los 2 testigos, los 2 profetas les dijeron, es el verdadero Mesías de Israel, van a decir, Jesús Yeshua es nuestro verdadero Mesías. ¿Qué va a suceder? Va a comenzar una persecución terrible del antimesías para todo aquel que lo rechace a él, pero que reciba el testimonio de Jesús, de Yeshua. Va a comenzar una terrible persecución en contra de los verdaderos seguidores de Jesús en Israel y devastará la ciudad de Jerusalén. Dice que la va a pisotear. Este periodo, estos últimos 3 años y medio, son conocidos como la gran tribulación. Pero ¿qué pasará? Dios mismo preservará el remanente que recibirá a Jesús como su Mesías y se los va a llevar al desierto. ¿Qué parte? No sabemos. Algunos creen que este lugar será Petra, que está localizada en el sur del país de Jordania. Es una ciudad muy única, muy extraordinaria. Allí en las montañas, en los montes de Seir, lo que hicieron es que básicamente cortaron la ciudad entre las piedras de las montañas. Y se puede ir a visitar, estos días está en Jordania. Y pues pueden ver, es impresionante. Muchas personas creen que el Señor los va a llevar a este lugar y aquí es donde los va a preservar. ¿Será? No sabemos. Nomás dice que se los va a llevar al desierto. Interesantemente, aquí es donde hicieron una película de Indiana Jones, en Petra. No me recuerdo si era la segunda o tercera, pero la filmaron aquí en Petra. Pero Dios, el punto es que Dios los va a preservar Él mismo. Y los va a proteger por 1260 días, que son 3 años y medio. Son 3 años de 360 días cada año. 3 años y medio se suma a 1260 días. Y va a tener que preservarlo sobrenaturalmente, porque así como preservó a los testigos, a los profetas por 3 años y medio, va a tener que preservar a Israel sobrenaturalmente, hermanos, porque va a morir la gran mayoría de la humanidad. Va a haber tanta muerte, va a ser común la muerte. Dice la palabra de Dios que el hombre se va a hacer tan, ¿cómo se dice? Tan escaso como el oro y la plata.
Van a morir miles de millones de personas. Va a ser terrible. Pero Dios va a preservar a su pueblo. Es muy hermoso eso. Vamos a seguir. Dice, versos 7 y 9, dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces, así son sus papeles. En el punto medio de la tribulación, o a mitad de la tribulación, habrá una gran batalla cósmica entre las fuerzas de Satanás y las huestes de Dios, dirigidas por el arcángel Miguel. Los estudiosos judíos dicen que Miguel es el que protege a Jerusalén. Es el ángel que protege a la santa ciudad. Entonces, la victoria de las huestes de Dios sobre las huestes malignas fue absoluta, y el diablo y sus ejércitos fueron arrojados a la tierra permanentemente. Okay. Habían sido echados del cielo, pero todavía tienen acceso al cielo. La Biblia habla de 3 cielos: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es el cielo físico, el universo, el espacio que vemos, los cielos físicos. El segundo cielo está en el ámbito sobrenatural y es donde opera Satanás y sus huestes. No lo podemos ver con los ojos físicos porque está en el mundo sobrenatural. La Biblia llama, uno de los títulos del diablo es el príncipe del poder del aire. Dice que luchamos contra huestes malignas que en las regiones celestes. Está hablando del segundo cielo. Es el cielo en el mundo sobrenatural que está entre el primer cielo, el cielo físico, y el tercer cielo, donde habita Dios. Entonces, el diablo y sus huestes van a ser expulsados del segundo cielo a la tierra. Ya no se les va a permitir operar como operaban antes. Van a ser echados a la tierra y ya no van a poder salir. Ahora, si alguien tiene duda de que Satanás es una persona, no puede estar más claro que esto. Dice, así fue expulsado el gran dragón. ¿Qué es el gran dragón? La serpiente antigua. ¿Cómo lo llaman? Diablo y Satanás. Hay gente que dice, no existe el diablo, es una idea. No, señores, es una persona. Es un ángel caído, un ángel poderoso. Era un querubín, la Biblia lo llama querubín protector. Con un odio indecible, un odio que no se puede describir. Y que quiere llevarse y matar a cuantas más personas pueda. Totalmente en rebelión con Dios. Vuelto loco, yo digo, porque cree que todavía le puede ganar a Dios. Ese es nuestro enemigo contra el cual peleamos. Peleamos contra él y contra sus huestes. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Por eso necesitamos la protección de Dios, hermanos, porque es mucho más poderoso que nosotros. Pero la Biblia dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso debemos de poner nuestra confianza en él. Entonces el diablo y sus huestes los van a echar del segundo cielo. Y lo describe como el diablo y Satanás. La palabra diablo procede del griego y significa uno que calumnia, uno que acusa, uno que habla mal de otra persona, o uno que acusa falsamente. El diablo es un mentiroso maligno y tiene todavía acceso al cielo. ¿Se acuerdan la historia de Job? Cuando estaba Dios en su trono y dice que llegaron el diablo y los vigilantes y le preguntó, ¿de dónde vienes? No, pues dar la vuelta a la tierra.
Y le dijo, ¿ya has considerado a mi siervo Job? Pues sí, cómo no, dice, te sirve porque le tienes todo. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues lo que hace el diablo, el Señor lo reprenda ahora, es que va al trono de Dios y nos acusa, nos calumnia. Diablo, el acusador, nos acusa falsamente. Es su trabajo, es lo que hace. Pero sus acusaciones en contra de los creyentes no tienen éxito. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro abogado. Tenemos el mejor abogado judío. Amén. Dicen que los mejores abogados son judíos. Pues nosotros tenemos al mejor abogado judío y se llama Jesús, Yeshua. Fíjense lo que dice primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando pecamos, ¿qué creen que hace el diablo? Mira, este merece la muerte, este no merece salvación. Mira lo que hizo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos un abogado. Está Jesús allí intercediendo ante el Padre. Dice, no, dice, pero pecó a las 6 de la mañana, pero a las 12 del día se puso de rodillas y pidió perdón por sus pecados. Mi sangre los limpió y quedó libre. Hay un video que hizo Carmen, una cantante cristiana que ya se fue con el Señor. Y estoy tratando de acordarme un video que hizo de música, The Courtroom, se me hace, el tribunal. Les recomiendo que lo miren porque allí es un escenario donde están en un tribunal, en una corte. Está el Padre sentado, está Jesús el abogado, está Satanás el acusador y está un creyente. Y el enemigo lo está acusando que hizo esto y lo otro. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Busca su nombre en el libro, a ver si de veras hizo eso. Y cuando lo busca el Padre, dice, no, pues no lo encuentro. Dice, el libro del pecado, a lo mejor está en este otro libro. Dice, no, no mires ahí. Y era el libro de la vida. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, el Señor los borra, los quita, ¿verdad? Está alguien abogando por nosotros. ¿Verdad? Qué hermoso eso. El diablo nos dice, mira, este fracasado, este pecador, este no se merece nada, merece la muerte, dámelo, me lo voy a llevar. Dice Jesús, no. Dice, mi sangre, dice, mis heridas pagaron el precio de su pecado. Amén. Entonces tenemos a alguien que está defendiendo. Es muy hermoso. ¿Qué va a pasar? Durante esta guerra, en los últimos 3 años y medio de la tribulación, el enemigo va a ser echado a la tierra con sus huestes y ya no van a tener acceso ni al trono ni al segundo cielo. Van a estar aquí en la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a enojar el enemigo. Ahora, Satanás significa el adversario o el enemigo. ¿Qué es un adversario? Es un enemigo, es un rival. Es nuestro enemigo. Y así como ha engañado al mundo a través de la historia, engañará a muchos durante la tribulación. Entonces, ni Satanás ni diablo son nombres propios. Satanás significa adversario y diablo significa el acusador, alguien que acusa falsamente. Pero tristemente, así como ha engañado al mundo durante todos los siglos, desde Adán hasta acá, va a engañar a mucha gente durante la tribulación. Vamos a seguir el verso 10. Dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, su Mesías. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Escriben sus papeles. Aunque fue expulsado Satanás de su rebelión original, aún tiene acceso al cielo. Y como ya hablé, su trabajo es acusarnos. Su trabajo es condenarnos. Pero dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo ahí a la diestra del Padre? Está abogando por nosotros en contra de las acusaciones del enemigo. El Señor lo reprenda. Versos 11 y 12 dice,
Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por esto, ustedes los cielos. Alégrense ustedes que lo habitan. Pero ay de ustedes, los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, escanean sus papeles. La única manera que podemos vencer al diablo, hermanos, es por medio de la sangre de Jesús y por la palabra de Dios, que es el Evangelio. La única manera que podemos vencer al diablo es por medio de la sangre de Jesús y por la palabra de Dios, que es el Evangelio. ¿Qué dice aquí? Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. ¿Qué palabra proclamamos? El Evangelio de Dios. No lo podemos vencer en nuestras propias fuerzas, ni inteligencia, ni nuestros recursos, pues es infinitamente más poderoso e inteligente que cualquier ser humano. Y como dice aquí, hermanos, dice, siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Debemos estar dispuestos, hermanos, a dar nuestras vidas por Jesús y por el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús todos los días. Lo vencemos por el poder de la sangre de Jesús. Hay un canto que dice que la sangre de Jesús no ha perdido su efectividad. Aún es eficaz. ¿Verdad? Debemos clamar la sangre de Jesús sobre nosotros, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos. Clamar la sangre de Jesús sobre nuestras posesiones, nuestros trabajos, nuestras finanzas, la protección de Dios, ¿verdad? A clamar su sangre. Es la sangre de Jesús la que se clama en el tribunal del cielo, ¿verdad? Cuando están acusando ante un juez, les dicen que, ¿cómo te declaras? ¿Te declaras culpable o inocente? Cuando nosotros estamos delante de ese tribunal, no nos declaramos ni inocentes ni culpables, nos declaramos, ¿qué declaramos? Declaramos la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque no somos merecedores de nada, pero clamamos la gracia, la sangre de Jesús que quita el pecado, que borra nuestros pecados en el tribunal del cielo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esto es motivo de gran gozo para los que ya estamos en el cielo. ¿Por qué? Porque ya está a punto Jesús de regresar y establecer su reino. Cuando Satanás se ha arrojado finalmente a la tierra, desatará toda su furia y los habitantes de la tierra que no han sido salvos o sellados por Dios van a sufrir horrores indecibles. Entonces a nosotros nos dice, alégrense, ustedes que están en el cielo. Pero los que están en la tierra, dice, pero ay de ustedes, los que habitan en la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. En esos 3 años y medio últimos se nos va a desatar toda su ira, toda su furia. No quiero perder, ¿qué parte de somos 11 y 12? El diablo sabe lo que le espera y tratará de maximizar el daño sobre él. El diablo sabe, hermanos. Él sabe que le espera el lago de fuego. Él sabe. Y sabe que se va a cumplir. Y por eso, como un hombre enloquecido, enfurecido, va a tratar de causar todo el daño que pueda. Y va a ser muy eficaz, muy efectivo en hacerlo. Vamos a seguir. Versos 3 y 14 dice. Me estoy pasando un poco ahora. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Israel. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos. Okay, esa es otra manera de describir 3 años y medio. Tiempo significa 1 año, tiempos significa 2, y la mitad de un tiempo. Entonces son tiempo más 2 tiempos, la mitad son 3 años y medio. Para estar a salvo de la serpiente. Entonces, el enfoque del furor del diablo
al ser arrojado, será en contra del remanente de Israel, que para entonces creerán en Jesús. Va a desatar su ira. Hitler, el dictador alemán, eliminó a una tercera parte de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Se mató como 6 millones. Pero el antimesías matará a 2/3 partes de los judíos durante la Gran Tribulación. No sé cuántos habrá en el mundo. Pero como habíamos mencionado, Dios mismo protegerá a los judíos por 3 años y medio. Y yo me he preguntado una pregunta. Israel va a estar en el desierto, ¿verdad? Van a ser millones. ¿Cómo los va a alimentar Dios? ¿Cómo los alimentó cuando estaban en el desierto en el Éxodo? ¿Será que en ese tiempo Dios va a volver a causar que caiga maná del cielo y que salga agua de la roca? Eso es muy probable, ¿verdad? Pero acuérdense, en ese tiempo la tierra va a estar casi totalmente destruida. Va a haber muy poca agricultura, las aguas van a estar envenenadas, van a morir todos los peces del mar. Entonces no va a haber mucho alimento, mucho recurso. ¿Qué van a comer? Pues a veces especulo yo, pues tal vez el Señor va a volver a mandarles maná del cielo, ¿verdad? Va a causar que se produzca agua de las rocas. Una vez más, hay cosas que no sabemos y pues no vamos a saber hasta que no suceda. Ok, vamos al versos 15 y 16. Dice: entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces, escriben sus papeles. Aparentemente el diablo, el Señor lo reprenda, causará algún tipo de catástrofe natural para tratar de destruir el remanente de Israel. ¿Qué será? Un huracán, una lluvia excesiva, no sé. Pero va a causar que agua venga en contra de ellos para ahogarlos. Pero Dios, el creador del universo, causará que la misma tierra frustre los intentos de Satanás y salvará a Israel. Se va a requerir protección sobrenatural. Dice la Biblia que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sobreviviría. Entonces, aún en la tribulación como ahora, Dios cuidará de los suyos así como lo hace. Hermanos, debemos orar que Dios nos proteja, que no seamos engañados. Que Dios nos proteja de caer en las manos del enemigo. Tenemos que pedir: Señor, líbrame. Líbrame de ser engañado. Líbrame de caer en el engaño del enemigo. Ok, vamos a ver el último versículo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el testimonio del Mesías. Escriben sus papeles. La persecución de los que crean en Jesús y rechacen al antimesías y rehusan su marca será terrible más allá de palabras. Pero lo que sí sabemos es esto: habrá personas de toda lengua, tribu y nación que serán salvas en la tribulación y sobrevivirán para repoblar la tierra. Entonces, el Israel que Dios va a proteger, y también a los gentes gentiles de toda lengua, tribu y nación, que también va a proteger. Dice la palabra de Dios que van a tener el sello de Dios en sus frentes. Entonces, los pocos que sobrevivan en todo el mundo van a ser protegidos por Dios. Y cuando Jesús regrese y destruya a sus enemigos y establezca su reino por 1000 años, los judíos salvos y los gentiles salvos van a repoblar la tierra durante el milenio, ¿verdad? Pero va a ser una tierra muy diferente. Dios la va a tener que restaurar. Todos los peces del mar van a morir.
las aguas van a ser destruidas, las aguas dulces, va a tener que restablecer el mar, va a tener que limpiar los efectos de las bombas nucleares, y Jesús va a tener que hacer una limpieza sobrenatural. Pero cuando ya lo haga, la tierra va a ser como el jardín de Edén, como Dios quiso al principio. Y entonces la tierra se va a llenar, ¿verdad? Toda la tierra va a ser fértil. Jesús va a restaurar las cosas. Y entonces va a ser un reino glorioso, ¿verdad? Regidos por el Rey de paz, por el Príncipe de paz, por el Rey justo, recto, lleno de amor. Va a ser, a veces yo me pongo a pensar en eso y digo, ay Señor, que ya llegara, porque me canso de mirar tanta injusticia, tanto pecado, tanta inmoralidad. Y mi alma anhela el día en que Jesús regrese y restaure todas las cosas. Ok, en conclusión, aunque luchemos en contra de un enemigo formidable, más grande es el Dios a quien servimos. Acuérdense de eso. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Pongamos nuestra confianza plena en Dios, pues en Él tenemos la victoria absoluta. Padre, te damos gracias esta hermosa mañana. Este hermoso día te exaltamos y te bendecimos. Te pido, Señor, que derrames más de tu gracia sobre nosotros, más de tu poder. Señor, que te sirvamos con corazones íntegros y que nos protejas tú de los engaños del enemigo para servirte con todas nuestras fuerzas, Señor, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Oro por todas las necesidades de los que nos estén oyendo, Señor, que tú las suplas. Las echamos sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Jesús de pie. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.